Ya está bien, debe ser mi señal, compañeros. Entonces, lo que tengo entendido ya está muy cerca su examen, ¿verdad, compañeros? Por tal motivo me he dado la predisposición de hablar también con el licenciado. No sé si me logro escuchar bien. Para lo que es ayudarles incluso en el momento de su examen. Generalmente sabe pasar eso, ¿no? Bueno, en año pasado he podido ayudar de cierta manera, pero siempre va a depender de la predisposición del licenciado y de la petición de los estudiantes, ya compañeros. En todo caso, la anterior clase les mencionaba que podrían comentarle al licenciado que mi persona podría estar presente el día del examen y que ya se acerca pronto, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, el licenciado tampoco me ha indicado nada hasta ahora. Generalmente son los licenciados los que se comunican con nosotros, ¿no? Y nos dicen que estamos presentes, por ejemplo, el día del examen, ¿ya? Sin embargo, esta tarde hablo con el licenciado por WhatsApp y me indicó que no. Lamentablemente me dijo que no se requería mi presencia para el día del examen, ¿ya? Entonces, lo que queda es practicar, compañeros, ¿ya? Entonces, como les decía, va a depender más de la petición que ustedes hicieron, ¿ya? A lo que es el licenciado, ¿ya? Entonces, en todo caso, vamos a repasar los puntos importantes. Tengo entendido también eh, que, que han hecho tipo un repaso, un preexamen grupal, ¿no? De lo que es los temas avanzados. En la parte práctica creo que es tendencias, luego también, o bueno, ambos análisis, ¿no? El de tendencias y la estructura, y en la parte práctica lo que es los ratios financieros, ya, compañeros. Entonces, me hubiera gustado ayudarles en esa parte eh, de manera presencial, ¿no? Yo estando participé en el examen, pero como les digo, parte de la predisposición ya del licenciado, ya. Entonces, el licenciado Orini es un poco estricto en ese sentido, ¿no? Como les decía, la cosa es entender a sus ejercicios prácticos, ya, compañeros. Haberle atendido en clases, eso también va a ayudar mucho, ya. Eso también toma muy en cuenta el licenciado, compañeros, ya. Ya, entonces, no sé qué tal, compañeros, en qué parte les ha ido, no sé, han tenido falencias o dificultades en algún punto, ya que han tenido un previo, no sé, un previo examen grupal, tengo entendido. ¿Alguien me podría informar respecto a eso, compañeros, para atacar esas partes ya? A ver, en el chat dicen, el viernes, El viernes. el viernes el baile sí estaría genial también. En el Anifest, ¿no? Igual voy a estar ahí. No, mentira. Ya, entonces, sí, como les digo, Víctor, me gustaría también estar presente ahí, pero no sé si voy a poder. Yo voy a estar igual por la cadera ese día, a ver también qué me dice el licenciado, pero como les digo, de manera interna hemos hablado y me ha dicho que no, que disponga nomás del tiempo, ¿ya? Entonces ya voy a estar también, o voy a procurar también estar ese día por inmediaciones de la cadera, ¿ya? Así que de alguna manera, no sé, vamos a inventar maneras para poder ayudarnos, ¿ya? Porque yo también no quiero que les vaya mal en su primer examen. Y lo que generalmente dicen, no, los primeros exámenes es donde deben asegurar más, ¿ya? Ya que en los últimos se complica y ustedes mismos están viendo, ¿no? A estas alturas ya de las demás materias se están acumulando y eso ya es un poco más pesado. Entonces, estos primeros exámenes es donde tienen que asegurar para luego en el segundo y en el tercero ya, no sé, de acuerdo a la naturaleza de las materias también se van a ir acumulando, van a ver, tercer año es pesadito, ¿no? Es pesadito ya, compañeros. Entonces, de esa manera vamos a ver. Entonces, ¿alguien no se podría eh, indicarme en qué partes necesitan mayor ayuda? O Oh, sí, muy buenas noches. buenas noches, buenas hermano. noches, hermano. Bueno, de mi parte, tal vez no sé si es que nos podría apoyar o nos podría ayudar en la parte de análisis de tendencia, en resolver un ejercicio completo de alguna cuenta, de cualquiera cuenta al azar, porque creo que como grupo de cada uno de nosotros, como mencionaba, nos ha ido mal en clases. Nos ha tomado una evaluación, una práctica de una evaluación, algo así más o menos. Nos ha ido mal. No sé si es que están de acuerdo también los compañeros, nos podría ayudar en esa parte. Sí, sí, claro, compañeros, como les decía, a ver, no sé si pueden ver en pantalla. Mi compu está otra clase ya, no sé si van a poder observar en pantalla. Año pasado, bueno, cuando estaba cursando el tercer año incluso, y también he cursado con el licenciado, ¿no? Con el licenciado Andrés.
nos ha hecho preguntas, había pescaditas, ya más que todo, y que de sus pescaditas, no sé si han visto esta parte del Hotel Ciudad, que generalmente suele llevar el licenciado en la parte práctica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este Excel es todo lo que el licenciado ha resuelto, prácticamente está acá. Año pasado, si no me equivoco, ha cambiado algunos datos y cambia el nombre de la empresa, puede cambiar, o si nos puede poner una empresa de las que ya han visto, ¿no? Algunas me han mandado, algunos compañeros me han mandado lo que es algunas empresas, por ejemplo, de Inti, Itacamba o Sobose, ¿no? Entonces, generalmente, o bueno, particularmente suele subir de esos, una parte de esos al examen, ¿ya? Entonces, en esa parte, cuídense de las pescaditas más que todo y como les decía, vamos a ver ahorita esa parte también. Me gustaría que veamos bueno, esta parte que ha hecho el licenciado, ¿no? Todo este Excel es del licenciado, él ha resuelto prácticamente todo, desde lo que es el análisis de estructura, el análisis de tendencia también. eh, y eso lo vamos a ir viendo ya, compañeros. No sé si puede ver el Excel. Vamos a repasar cómo dice. No, no se ve nada. Nada, ya, a ver. Creo que, a ver. Sí, más que todo, yo quisiera que nos enseñe más o menos desde principio a fin, digamos, análisis de tendencia, estructura, paso a paso, ¿no? Y lo hagas detalladamente para que nos podamos ubicar más que todo, Auxi. Ya, ya, listo, ¿no? Entonces, como les decía, ahora sí no sé si se puede ver la pantalla, pero como les decía, mi computador está muy caro ya. Entonces, ahora sí creo que se puede Ahora sí, sí, lograr ver. sí. Sí, Ya, cuidado. como ven, Pero un pequeño pantallazo de lo que es este, eh, este análisis que ha resuelto el licenciado, ¿ya? Entonces, en base a estos estados financieros, por ejemplo, del Hotel Ciudad, como les decía, generalmente suele cambiar de año o suele usar una empresa real, ¿ya? Como de las que les ha enviado a los grupos, ¿ya? Generalmente hace eso, ¿no? El año pasado no ha variado mucho en lo que les pedía, ha hecho conformar grupos, luego les ha pedido que realicen análisis todos los análisis con respecto a los estados financieros por grupos, ¿ya? Entonces les he hecho formar grupos, no sé, de 5 de 6. Generalmente tiene la misma o los mismos lineamientos para lo que es el avance de la materia ya, pero este es un Excel que ha resuelto el licenciado ya, ¿no? Lo pueden ver en pantalla ahorita y vamos a ir analizando paso a paso lo que ha hecho el licenciado ya en este Excel. Generalmente esto ha avanzado en la parte práctica, ya como ejemplo suele dar esto ya, compañeros. Entonces, como dice su compañero, vamos a ir analizando un poquito de lo que es el análisis. También he subido en el grupo lo que está un poquito más detallado, como les decía, el análisis de tendencia y de estructura en el Classroom, en el grupo ya. Está ahí el video completo, más detallado de lo que es los índices y los ratios ya, compañeros. Entonces, vamos a analizar eso rápidamente ya. Ya, compañeros, voy a admitir a sus compañeros y vamos a comenzar con esto ya. Generalmente nos van a dar, no sé cómo les ha dado para lo que es, eh, no sé cómo les ha dado para lo que es el examen grupal de ustedes, si les ha dado un balance general y estado de resultados completo, o generalmente, o suele dar también partecitas, ¿no? Sabe dar unas cuentas de, digamos, del activo, unas cuantas cuentas, luego total activo, unas cuantas cuentas, total pasivo, así. Entonces te pide, por ejemplo, eh, no sé si les ha dicho esto me han comunicado sus compañeros que les ha dicho ya, por ejemplo, análisis de tendencia de los gastos de comercialización, ya, o puede decir de cualquier otra cuenta, ¿no? Entonces, de repente también les ha dicho analizar el índice de endeudamiento de la empresa del último año, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a ver. También creo que les ha comentado algo de lo que es cómo está compuesto los activos de la empresa, ¿ya? El nivel de participación de los activos corrientes, ya, compañeros. Entonces, también lo vamos a ver, ¿ya? Pero como les decía, más detallado, o bueno, uno de los análisis más detallados ya está en lo que es el Classroom, ya está subido en video, ya compañeros lo pueden ver y eso también vamos a poder analizarlo ya. Por ejemplo, para el análisis, mira, por ejemplo, el licenciado para el análisis de estructura, esto es lo que ha hecho el licenciado ya. Si pueden verlo, vamos a analizar, tal vez quizá les ponga esto de examen, no sé, pero como les decía, hay que ver todos los aspectos también en los que ya han visto cómo actúa el licenciado, entonces ya más que todo, váyanse a esa metodología, ya han visto cómo es su preexamen grupal o algo así, ¿no ve? Entonces,
traten de comprender al licenciado más o menos en qué preguntas puede que entre, por ejemplo, las cuentas por cobrar, por ejemplo, el índice de endeudamiento o el índice de liquidez, les puede decir, ¿qué tan líquido es la empresa? Les puede decir en una pregunta de examen, ¿no? Entonces ustedes van a tener que analizar con un qué, con un ratio de liquidez, que lo vemos acá, ¿no? El licenciado ha utilizado este ratio, ¿dónde está su? Acá está, ¿ya? Por ejemplo, esta es la tabla del análisis financiero del licenciado de la empresa, ¿ya? Por ejemplo, el liquidez corriente está acá, el analizado de esta manera, ha utilizado las fórmulas, que no es más que fórmulas, ¿no, compañeros? Entonces, tengo entendido que no les va a dejar usar fórmulas, ¿no? Por eso mismo quería ayudarles en el examen, pero como el licenciado me ha dicho que no se requería mi presencia, entonces, repasemos ya, compañeros, para eso. Ya, para lo que es el análisis de estructura, compañeros, ¿ya? Entonces, como les decía en un ejemplo, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, supónganse que ustedes tienen una mochila, ya en su mochila están varios cuadernos de matemática, de física, de química. Entonces, el análisis de estructura nos va a tratar de decir cuántos cuadernos de matemática tengo, de física, de química, ¿ya? Entonces, respecto a tu mochila sería el 100% en este caso, ¿ya? Entonces, va a decir tu cuaderno de matemática. 30%, cuadernos de física, 70%, así. Desde ese punto, trátenlo de entender, compañeros, ¿ya? Porque si lo van a entender desde otro punto, va a ser más complejo, ¿ya? Entonces, eso nos trata de decir, solo es eso lo que nos trata de decir en análisis de estructura ya, compañeros. Por ejemplo, acá está, el licenciado lo ha puesto de esta manera, mira, total pasivos, 39%, total patrimonio, 61%. Ha analizado esas dos cuentas grandes ya, compañeros, la del total pasivo y la del total patrimonio, compañeros, ya. Entonces, solo eso nos indica el análisis de estructura, ya. Y para la fórmula, ya saben, compañeros, no es más que la división de la cuenta sobre el total subgrupo en este caso. ¿Qué les pedirá analizar el licenciado? No sé, la verdad. Pero dense cuenta, ¿ya? Entonces, si nos dice a un subgrupo, nos está diciendo a una cuenta específica, por ejemplo, puede ser inventarios, puede ser pagos anticipados, puede ser cuentas por cobrar. Eso es un subgrupo, compañeros. Respecto al grupo mayor, como su nombre lo indica, ¿no ve? ¿Cuántos grupos mayores tenemos, compañeros? Tenemos pues 3 grupos mayores, ¿ya? Contemplando la ecuación fundamental de la contabilidad, tenemos 3, ¿no ve? Activos, luego tenemos los pasivos, y luego tenemos el patrimonio, compañeros. Solo son esas 3 cuentas respecto al grupo mayor. Entonces, en el examen les puede poner respecto al grupo mayor. Y si no les pone, ustedes no tengan miedo, compañeros, de preguntarle. Solo es una pequeña duda que les puede aclarar el licenciado, ¿ya? Entonces, no tengan miedo de preguntarle. Es más, les puede ayudar eso para despejar dudas, ¿ya? Entonces, mejor es despejar dudas a que resolverlo sin saber lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, esa parte no sé si me han entendido, compañeros. Cuando dices respecto a un subgrupo, o puede decir cuentas, respecto a una cuenta, puede decir una cuenta, es por ejemplo, como les decía, las cuentas del activo, las cuentas del pasivo. Les había pasado anteriormente un plan de cuentas, de eso se pueden guiar también ya, compañeros. Entonces, una cuenta no es nada más que eso, para ese punto, ¿ya? El grupo mayor, acá tenemos total activo, acá está. Y cuando estás usando, por ejemplo, el total activo, acá ya vas a referencia el 100% ya, compañeros. Respecto a eso puede ser el grupo mayor, ¿ya? Sí, compañero, estoy grabando la clase, ya lo voy a subir lo que es también al mismo Classroom, ya, para que se puedan guiar, ¿ya? Entonces, compañeros, paso a pasito, ¿ya? Cuando dices respecto a un subgrupo, es a una cuenta, o puede decir cuentas, ¿ya? Y analizas la cuenta en específico, ¿ya? Y ustedes ya saben, dentro del plan de cuentas que les había mandado, están varias cuentas, ¿no? Entonces, tienen que guiarse de esos puntos ya para el respecto de su grupo. Y para la aplicación de la fórmula o para saber el porcentaje de participación, por eso nos dice de estructura, ¿ya? O a mí también me gusta llamarlo análisis vertical porque lo analiza verticalmente, o sea, como estoy arrastrando en la imagen, lo analiza de esa manera, ¿ya? ¿Por qué? Porque vas a analizar, por ejemplo, la cuenta efectivo y equivalente, lo divides por el total subgrupo en este caso. Para mí, mi total va a ser esto. Por eso está 100%, compañeros. Mira, pueden, si no, borrar todos los otros datos. Acá ya como referencia vas a poner tu 100%, ¿no? Entonces, para la respectiva aplicación de la fórmula, solo es dividir la cuenta sobre el total subgrupo, que en este caso sería activos corrientes, compañeros. Aplicamos, que no es más que la división, en la calculadora de la misma manera la van a hacer.
Algunos ejemplitos vamos a dar con calculadora ya. Entonces, de esa manera, no es nada más que eso, compañeros. Y la interpretación, ahorita la vamos a hacer igual, que tampoco tiene mucha ciencia ya, compañeros. Más que todo, como les decía, traten de analizar más que todo la cuenta, a lo que trata la cuenta. ¿Por qué se puede mover una cuenta? Por ejemplo, efectivo y equivalentes en efectivo no es más que caja moneda nacional o caja moneda extranjera o bancos pueden llamarse ya, compañeros. ¿Por qué puede disminuir los bancos? Pues porque sale efectivo de tu dinero, ¿no ven? Entonces, o sale efectivo de tu bolsillo o de la cuenta bancos, ¿no ve? ¿Para qué? Puede ser para comprar mercaderías, para pagar deudas, para pagar a los proveedores. Por ese tipo de situaciones puedes reducir lo que es el efectivo, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué situaciones puede aumentar la cuenta caja o la cuenta efectivo? Pues por el ingreso de venta de mercaderías, porque nos hemos prestado del banco, porque a los que les hemos prestado nos están pagando, las cuentas por cobrar están aumentando. Entonces, por ese tipo de movimientos se puede dar a que esto sube o baje, compañeros, ¿ya? Eso lo vamos a ver en el análisis de tendencia también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como les decía con la calculadora, ustedes van a tener a mano su calculadora, ¿no? Entonces, dividen, por ejemplo, el total de la cuenta, que sería de 580,000, 717, ¿ya? Lo dividimos sobre el total, entonces, subgrupo, como les decía, de 791,252, ¿ya? Nos da ese resultado. Para nosotros saber el porcentaje de participación de esta cuenta con respecto al subgrupo, lo multiplicamos por 100. Nos da un 73%. Entonces, ¿cómo podemos interpretar este dato? ¿Cómo podemos, por ejemplo, analizarlo ya? Para el análisis, para la interpretación, acá lo voy a dejar esto más abajito. Como les decía, es un ejemplo que he hecho el licenciado ya. Entonces, como ya vamos a tener más en claro esto, van a dar más base con esto ya. Ay, no, ay, ya. Eh, como les decía, compañeros, ya. Por ejemplo, ay, sí, compañeros, ya. Como les decía, para la interpretación no van a decir más que, por ejemplo, eh, respecto a la cuenta efectivos, van a poner ya. Ay, no, ya. Respecto a la cuenta efectivo, corresponde, corresponde a un, pueden decir, solo interpretan lo que está, lo que les ha dado el resultado a un 73,39% respecto al total subgrupo, o bueno, al total, si nos lo pueden llamar, si quieren ser más específicos, al total de activos corrientes, pueden poner, en la gestión o en el año 2014, ya. Acá ya está esta cuenta, compañeros, ya está. Esto nomás es la interpretación, compañeros, mira. ¿Cuánto corresponde la cuenta efectivo con respecto al total subgrupo? Pues un 73%, ¿ya? De la misma manera aplican para las otras cuentas, la misma fórmula que habíamos borrado, ¿ya? Entonces nos va a dar este resultado, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué tal si borramos esto al 100%? Todo esto sumado nos tiene que dar de la misma manera 100%. ¿Por qué? Porque estamos tomando el total de activos corrientes como el total de nuestro subgrupo, compañeros. No es más que eso, ¿ya? Para lo que es el análisis del, del análisis de estructura, compañeros, del balance general, ¿ya? Por ejemplo, este punto ya está zanjado, ¿no? De respecto al subgrupo. Esto no es más que, por ejemplo, como les decía, el total subgrupo lo pones como 100%, lo tomas como referencia, es nuestro 100%, va a ser todo nuestro universo, por decirlo así. Respecto al grupo mayor, de la misma manera, pero en este caso, como les decía, solo hay 3 grupos mayores en lo que respecta al balance general, ¿ya? En este caso sería activos, total pasivos y total patrimonio, compañeros, ¿ya? Acá está. Entonces, de esa manera se realiza este tipo de aspectos ya, compañeros, como este ejemplo que hemos trabajado con el licenciado en esa gestión que estaba cursando yo, se lo voy a enviar también ya lo que es la plataforma y el grupo de WhatsApp, ¿ya? De la misma manera se trabaja con el grupo mayor. La misma cuenta, otra cuenta, por ejemplo, del pasivo puedes usar ya. Préstamos por pagar, ya, como les decía, entiendan más que todo la cuenta, préstamos por pagar, ¿a qué se refiere? Pues que la empresa debe, por ejemplo, puede deber a proveedores, puede deber a otras entidades bancarias, puede deber a otras empresas con las que esté asociada, entonces ese tipo de cosas
debemos analizarlas ya, compañero, y hay que ver ese tipo de puntos, ¿ya? Entonces, como estamos tomando el total subgrupo, o el total grupo, perdón, tomamos como el total pasivo el 100%, y las respectivas cuentas lo dividimos por el total, ¿ya? Lo mismo, es lo mismo que he hecho el licenciado en el ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, préstamos por pagar de 90.376. Lo ha dividido por el total, que en este caso sería total pasivos, 2.184.905. Nos da un total de 0.041. Para saberlo en porcentajes, lo multiplicamos por 100 porque el análisis vertical nos indica, les había dicho, ¿no? Que nos indica qué porcentaje de participación hay en la cuenta sobre el total grupo o el subgrupo, ¿ya? Acá nos da un total de 4.13%. Acá está redondeado nada más, ¿ya? Es el Excel los redondea, así que es el mismo resultado, ¿ya, compañeros? ¿Ves? No hay variación en eso. Eso ha trabajado el licenciado, ¿ya? Ya, entonces nos vamos a ir también a la estructura de financiamiento. Como les decía, compañeros, hay que entender también eh, la ecuación fundamental del patrimonio, la que nos dice que están activos, los pasivos y el patrimonio, ¿no ven? Debemos entender que para la estructura de financiamiento, debemos analizar solo estas dos cuentas. ¿Por qué? Por ejemplo, los pasivos. Los pasivos, ustedes saben que es la obligación que tiene la empresa con terceros, ¿no ve? Puede ser en el corto o largo plazo, ¿ya? Entonces, ¿por qué una empresa se puede prestar del banco, de otra empresa, de terceros? ¿Por qué? Pues porque quiere invertir, no sé, en más maquinaria, quiere ampliar su línea de productos, no sé, quiere sacar un nuevo producto, quiere abrir una nueva sucursal. Entonces, por eso hay estas cuentas, por ejemplo, préstamos por pagar. Proveedores, ¿a qué se deben los proveedores? Pues son los que nos suministran, por ejemplo, materia prima, ¿no? Entonces les decía, analicen las cuentas, traten de entender, por ejemplo, a qué se dedica el rubro de la empresa. Por ejemplo, acá el Hotel Ciudad, ¿a qué se dedica? Pues su, su trabajo fundamental o su servicio fundamental es de brindar un servicio, ¿no? Nos alquilan cuartos y todo eso. Entonces, su actividad principal de la empresa es la prestación de servicios, ¿no ve? Entonces, a eso se va, compañeros. Por ejemplo, si este fuera una empresa comercial de venta de, no sé, de celulares o de lo que quieran, entonces traten de analizar más que todo desde ese punto, ¿ya? Entonces, generalmente los hoteles tienen mayor concurrencia, ¿no ve? Entonces, por eso está, por ejemplo, préstamos por pagar, proveedores, impuestos sobre las utilidades, son las cuentas que están inmersas dentro del grupo mayor, ya, compañeros. Entonces, así lo ha tomado el licenciado. Para la estructura de financiamiento, como les decía, los activos no son de financiamiento porque ya son pertenecientes a la empresa, ¿ya? Entonces, efectivo pertenece a la empresa, obviamente. Por ejemplo, los muebles enseres, equipos, mobiliarios pertenecen a la empresa, ya, compañeros. Entonces, a eso se va lo que es la estructura de financiamiento, ¿ya? Entonces, para eso solo van a analizar lo que es los pasivos y el patrimonio, ¿ya? Y la misma fórmula, como les decía, respecto al total, en este caso, respecto al total patrimonio y pasivo, ¿ya, compañeros? Cada cuenta ya respecto al total, ¿ya? Préstamos por pagar o proveedores, tómenlo en cuenta así como esta cuenta del subgrupo, lo dividen sobre el total pasivo y patrimonio y les va a dar estos resultados, ¿ya? Que incluso el licenciado mismo lo ha sacado, ¿ya? Eso es con respecto al análisis de estructura del balance general, ¿ya? ¿Alguna duda respecto a esto, compañeras? Ya, nos va a dar, Sí. sí, ¿Con cuál tenemos que dividir, ha dicho? ya, compañeros, les decía, ¿no? Con respecto a la estructura de financiamiento, las cuentas lo dividen por el total pasivo y patrimonio, como lo ha hecho el licenciado, ¿no? Esto les voy a pasar, como les digo, van a poder ver mejor desde su computadora. Acá hemos aplicado la fórmula que ha hecho el licenciado en este caso, ¿ya? Ha usado lo que es las cuentas, el total o el saldo de las cuentas sobre el total del grupo mayor, que sería total pasivo y patrimonio, ya, compañeros. Eso respecto a la estructura de financiamiento. Como les decía, las estructuras de financiamiento contemplan las deudas que tiene la empresa. ¿Por qué? Porque se financian, pues como les decía, nos prestamos, ustedes pónganse en el caso, ustedes pónganse en el pie de la empresa, ustedes pónganse que son la empresa, compañeros, desde ese punto de vista trabajen.
Ya, entonces, como por ejemplo, yo soy la empresa, me puedo prestar de terceros para qué, como les decía, para ampliar mi línea de crédito, para abrir una nueva sucursal, para sacar más productos, para eso me puedo prestar como empresa yo, ¿ya? Y del patrimonio, ustedes saben que el patrimonio son propiedades que tiene los accionistas, ¿no ve? El capital social, las reservas, estas pueden ser invertidas incluso para lo que son los activos, ¿ya? Entonces, por eso se llama de financiamiento. Yo me puedo prestar. ¿Para qué? Para invertir más, ¿ya? Entonces, como empresa. A eso se refiere, compañero, ¿ya? Entonces, dividen la cuenta, el saldo de la cuenta, por ejemplo, proveedores, lo divides por el total pasivo y patrimonio y nos va a dar ese resultado, ¿ya, compañeros? Y lo divides para tenerlo en resultados de porcentaje, ¿ya? A esos compañeros, ¿ya? A eso se refiere. Ya, también nos ha dado lo que es el estado de resultados de las empresas, ¿ya? En este caso también el licenciado se ha plasmado lo que es estructura de resultados del Hotel Ciudad, de dos gestiones, ¿ya? El análisis de estructura del estado de resultados, ¿ya? En este caso, solo para este caso, recuérdense bien, compañeros, ¿ya? Si bien en el balance general contemplábamos el subgrupo y los grupos mayores, en el caso del estado de resultados es un poco particular, ¿ya? ¿Por qué? Porque toma al total ingresos como 100%, ¿ya? Tómense como base el total ingresos o otras, por ejemplo, otras empresas, como les decía, tienen otro tipo de denominaciones, ¿no ve? Entonces, no siempre seguían. ¿Por qué en el ejercicio que nos ha dado el licenciado no tiene total ingresos, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, de otra empresa, a ver, vamos a ver de otras empresas que nos han dado. Itacama, por ejemplo, no dice total ingresos, vean compañeros, por ejemplo, acá dice total ingresos, ya que se ve el total ingresos, pues no es más que los ingresos que ha percibido la empresa. ¿Por qué? Por la venta o lo que es la difusión de sus servicios directos que tienen que ver con la empresa, compañeros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá dice total ingresos, acá está total ventas, bueno, está ventas, ¿ya? Puede ir total ventas, ingresos netos, puede estar con otro tipo de denominaciones, pero acá solo dice ventas, ¿ya? En todo caso, este sería nuestro 100%, compañeros, ¿ya? Entonces no se confundan ni se complican mucho por eso, ya, compañeros. Tomamos el total ingresos en este caso como nuestro 100% y dividimos las demás cuentas sobre el total, ¿ya? Por ejemplo, para este caso, no sé si pueden observar o vamos a hacerlo con la calculadora, ¿ya? Uno que otro ejemplito, por ejemplo, los costos y gastos por operación hotelera, ¿ya? Acá está bien claro, ¿ya? Pero en otro tipo de cuentas, tal vez les quiera complicar o tal vez no les quiera complicar el licenciado, dense cuenta más que todo de ese tipo de aspectos, ¿ya? Por ejemplo, nos dice el saldo de costos, ya, administración y ventas, nos dice ese saldo de la cuenta que es de 153,000, dice, ¿ya? 816, lo vamos a dividir por el 100%, que en este caso, como les digo, para el estado de resultados o para el estado de ganancias y pérdidas, consideramos el total ingresos como nuestro 100%. Dividimos sobre 971,857. Ya nos da ese resultado, lo multiplicamos por 100 para tenerlo en porcentaje, nos da un total de 15,82%. Acá está redondeado ya, 15,83. Entonces, de esa manera se trabaja con respecto al análisis de estructura del estado de resultados, ¿ya? Para la interpretación, ¿qué puedes decir? O incluso creo que acá tiene el licenciado, lo ha hecho. No lo ha hecho. Sí, no lo ha hecho el licenciado en la práctica, ¿ya? Pero para el análisis, ¿qué puedes decir? O para la interpretación, ¿ya? Puedes decir, por ejemplo, los costos, por ejemplo, a ver qué cuentas, dense cuenta ustedes, compañeros, las pescaditas que les puede hacer el licenciado, por ejemplo, las cuentas que tienen que ver, por ejemplo, con los ingresos son los costos, los gastos, las depreciaciones, ¿no? Entonces, ese tipo de cuentas, ustedes vayan memorizándose y traten de entender a qué se va esa cuenta ya, compañeros. Por ejemplo, costos y gastos, no hay mayor conflicto en ello, ¿no? Administración de ventas, tampoco depreciación. La depreciación es aquel valor o aquel monto que pierde un activo al pasar del tiempo. No es nada más que eso, compañeros, ¿ya? Y otros gastos financieros. Acá está bien sencillo, ya. Ojalá les ponga así en el examen, ¿ya? En todo caso, para la interpretación pueden decir, como les decía, respecto a la cuenta
Por ejemplo, costos y gastos por operación, así, hotelera, o pueden ser específicos, ¿no ven? Corresponde al 53,89% respecto al ingreso de la gestión 2014, dicen, ¿no ven? Entonces, solo es eso la interpretación, compañeros, ¿ya? Y ahorita vamos a analizar también si ha aumentado, si ha reducido, eso nos va a tirar el análisis de tendencia ya, compañeros. Entonces, con respecto al análisis de estructura, solo es eso, ¿ya? Una vez más les recalco, para lo que es la aplicación de la fórmula del análisis de estructura, utilizan la cuenta, el saldo de la cuenta que les pida analizar. Les puede decir qué porcentaje corresponde la cuenta administración y ventas respecto al total ingresos del estado de resultados. Ese puede ser una, ¿ya? Otras preguntas que se les puede dar, ya por ejemplo, acá, como les decía, acá hay costo de ventas, acá hay también gastos operativos. A ver, ¿qué les puede decir? ¿Qué porcentaje corresponden los gastos operativos al respecto del total ingresos? Les puede preguntar, ¿no? En el examen y ustedes aplican la fórmula, hacen un cálculo y, por ejemplo, que les dé 15%, hacen la interpretación. Respecto a la cuenta tantos, corresponde al 15% respecto al total ingresos en la gestión 2014, ¿ya? Entonces no es más que eso para la interpretación. Entonces, tomen en cuenta que para el estado de resultados, que solo para el estado de resultados contempla el 100% el total ingresos, ¿ya, compañeros? Y como les digo, no se compliquen con las cuentas. Generalmente suele ser la primera que está en el estado de resultados, ¿ya? Como les decía, en este caso, de Itacamba, o bueno, de Itacamba Cementos, está ventas, ¿ya? Entonces, ese sería su total ingresos, ¿ya? Eso es para el estado de resultados, ¿ya, compañeros? A ver, rápidamente para lo que es el análisis de estructura. Por ejemplo, el licenciado acá lo ha dividido de dos maneras, ¿ya? Ha dividido, por ejemplo, el análisis de estructura del 2014 en una hoja Excel aparte. De la misma manera ha hecho un análisis de estructura, pero para la gestión 2015, acá ya. Entonces, de la misma manera ha utilizado ya el 100% del total ingresos y las mismas cuentas. Y lo ha hecho incluso el licenciado en esta parte, lo ha hecho una comparación, ha sacado ambos resultados y lo ha unido en este Excel, ¿ya? Entonces, como acá pueden ver, por ejemplo, como ya tenemos los resultados de ambas gestiones en porcentaje, el licenciado acá lo ha typeado nomás, ¿ya? Entonces, se ha dado la tarea de typearlos en un Excel que nos brinda ya este cuadro resumen, ya, compañeros. Por ejemplo, ¿qué podemos decir? Los costos y gastos por operación hotelera en el 2014 eran de 53,89% y en la gestión 2015 era de 50,61%. Entonces, si les da de dos gestiones, pueden ustedes interpretar y analizarlo de la mejor manera todavía. Pueden decir, por ejemplo, para la interpretación, como les decía, ¿no ve? No es más que pueden decir la cuenta, perdón, así lo voy a escribir rápido, se los voy a hacer de manera hablada porque no tenemos mucho tiempo ya. La cuenta, costos y gastos. En la gestión 2014 presenta 53,89% respecto al total ingresos. En comparación, pueden decir, en comparación a la gestión 2015 que presenta 51,61%, dicen compañeros. Entonces, no es más que eso la interpretación, compañeros. Esito nomás la interpretación. Ver lo que ha pasado en estas dos gestiones, lo interpretas de manera literal. Y aquí también puedes analizar ya, compañeros. Análisis. ¿Qué puedes decir? Se puede observar en esas gestiones que la cuenta costos y gastos, puedes decir, específico por operación hotelera, ha disminuido de un 53,89% a un 51,61%. Ha reducido, y esto es positivo para la empresa, compañeros, como les decía, los costos y gastos que están directamente relacionados con la actividad comercial de la empresa es positivo para nosotros, compañeros. Por ejemplo, si vendías una manzana
a un boliviano y te costaba a vos a 80 centavos antes, en el 2014 te costaba 80 centavos y en el 2015 te va a costar a 70, dice acá dice que has rebajado, ¿no ve? Entonces 70 centavos te va a costar, entonces has reducido, entonces vas a tener más ganancias, ¿ya? Entonces no es más que eso el analizar. Se puede observar que ha tenido, que en las gestiones 2014 y 2015 ha habido una reducción de la cuenta costos y gastos. Esto puede deberse al uso eficiente de las políticas que utiliza la empresa, pueden poner en el análisis ya. Entonces, no es más, como ustedes pueden ver, acá ha rebajado, acá ha subido, mira, administración y ventas. Entonces, ha subido porque pueden poner porque ha habido mayor flujo de, no sé, de movimiento, ha habido mayor actividad de lo que es la venta de servicios, o sea, han ingresado más clientes, eso se refiere, no han hecho uso más mayor de los servicios, ¿ya? Depreciación y amortización, como les decía, en este caso has rebajado entonces los muebles o los activos, ha habido una disminución en lo que es la depreciación, compañeros. No es más que eso, el análisis y la interpretación, compañeros, ¿ya? Con respecto al análisis de estructura. Ya, y al análisis de tendencia, ya, compañeros, este análisis más lo vamos a hacer y nos vamos a ir al break ya, compañeros. Como les decía, no es más que eso. Como les digo, no se confundan, compañeros, ya. El análisis de estructura o análisis vertical, análisis de estructura, como les ha dicho el licenciado, ya, lo analiza de esta manera, verticalmente, ya, las cuentas, el balance general y el estado de resultados, de manera vertical. El análisis de tendencia o análisis horizontal, como yo también lo conozco, o muchos, lo analiza horizontalmente, sí o sí, o necesariamente se requiere de dos gestiones para poder analizarlo. Como hemos visto anteriormente, hemos visto que has rebajado, ¿no ve? Entonces, eso también nos va a decir el análisis de tendencia, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué ha hecho el licenciado? Bueno, que en el ejercicio resuelto, para lo que es la variación absoluta, no es más que la resta. Las fórmulas, como les decía, ya la conocen, ¿no? Incluso les he pasado una guía en el cual están todas las fórmulas, ya, compañeros. Acá está, por ejemplo, el análisis de tendencia. Para la fórmula, para la variación absoluta, no es más que la resta del saldo del último año menos el saldo del año anterior. Y para la variación relativa, es pues este resultado que nos ha dado la variación absoluta, lo dividimos por el saldo del año anterior. ¿A qué nos referimos con el saldo del año anterior? El saldo más antiguo, ya llamémoslo así. Por ejemplo, tienes un estado de resultados del 2019 y del 2020. Tu estado de resultados anterior, ¿cuál sería? El del 19, el más antiguo, ¿ya? Y el actual, pues sería el que lo estás tomando como referencia, el que estás calculando, ¿ya? Entonces, eso nomás, compañeros, como les había pasado este Excel, ¿ya? Entonces, vamos a analizar nomás lo que ha hecho el licenciado, ¿ya? En este caso, ha hecho la aplicación de la fórmula, ha restado lo que es la gestión 2015, le ha restado el saldo de la gestión 2014, me da el resultado de este resultado, ¿ya, compañeros? Luego, para lo que es la variación relativa, como les decía, ha dividido el resultado de la variación absoluta. Lo vamos a hacer rápido esto con la calculadora para que no nos confundamos también. La variación absoluta, como les decía, es la de esta, 613.183 del año actual menos el año anterior. El año anterior, 2014, no se olviden, ¿no? 45.168. Ya ese aspecto también tengan un poquito de cuidado. 18.115, compañeros. Mira, evidentemente es el mismo resultado que ha sacado el Excel y el licenciado, ¿ya? Y tengan un poco de cuidado, compañeros. Cuidado, el licenciado les quiera pescar o bueno, o ustedes no se den cuenta también, por ejemplo, les dé un estado de resultados o un balance general de esta manera, mira. Yo ahorita de manera mecánica quiero calcularlo este lado 2015 menos el 2014, ¿no? Entonces es más práctico así, pero en el estado de resultados que nos brindan las empresas está al revés. Acá está el actual, mira. En este costado se encuentra el actual. Ya no está al revés. 2022 está acá y 2021 está acá. Si le hacen la resta al revés, pues evidentemente les va a salir resultados que no son, ¿no? Entonces, eso es con respecto a lo que es la variación absoluta y la variación relativa, ya, compañeros. Para esto, ¿qué podemos decir o qué podemos analizar? Ya, eso sí se puede analizar de mejor manera. Puedes analizarlo con montos, interpretación, puedes analizar ambos, ¿ya? Como les decía, interpretación y análisis. Puedes hacer ambos en este caso, ¿ya? La interpretación, ¿qué puedes decir, por ejemplo? ¿Qué cuentas quisieran, por ejemplo, a ver, analizar? Préstamos por pagar. Ustedes saben que los préstamos por pagar son aquellas obligaciones que tiene la empresa. Por ejemplo, en este caso, pasivo corrientes, al corto plazo, ¿ya? Si estas cuentas por pagar estuvieran aquí abajo en el pasivo no corriente, serían
préstamos por pagar a largo plazo, ¿no? Entonces sería pasivo, ¿no? Corriente. Con ese tipo de cuentas también tengan cuidado, compañeros, ¿ya? Entonces, a ver, analizaremos las cuentas. Préstamos por pagar, hemos dicho, ¿no? Entonces, préstamos por pagar, ¿qué ha pasado? Hacen la interpretación. En la gestión 2014, pueden decir, las cuentas por pagar presentaron una variación absoluta de 17.446 bolivianos, ¿no? Eso pueden hacer, es una interpretación, nada más. También pueden interpretar la variación relativa o incluso ahí mismo fusionarlo. Pueden poner coma con una variación relativa y ahí el resultado que les ha salido. Por ejemplo, en este caso, 19.30%. Listo, compañeros, ya está la interpretación. No es más que eso la interpretación, compañeros. ¿Ves qué ha pasado? Lo interpretas, como ya has sacado los resultados, solo lo interpretas, ¿ya? Estamos analizando esta cuenta. ¿Ya? Y para el análisis, ¿qué podemos decir para el análisis? Como les decía, trataremos de ver qué ha pasado, ha aumentado, ha reducido. Mira, cuentas por pagar ha aumentado. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa se ha podido prestar de, no sé, de otras entidades, de terceros, ¿ya? Llamémoslo de terceros, lo cual ha inducido a un aumento de las cuentas por pagar, de los préstamos por pagar, ¿ya? Cuentas por pagar, préstamos por pagar, son denominaciones que utilizan diferentes planes de cuentas, ¿ya? Entonces, no es más que eso. Para la interpretación pueden decir, se puede observar que en las gestiones arrojaron, obtuvieron, pueden poner arrojaron, un incremento de cuánto, de bolivianos, 17.446, ¿no ve, compañeros? Entonces, no es nada más que esto. Esto puede deberse, pueden poner incluso, pueden ser más específicos. Esto puede deberse a que la empresa obtuvo préstamos, pueden poner préstamos de terceros, ocasionando un incremento en esta cuenta, pueden poner, ¿no? Entonces ya está el análisis, ya has interpretado, para interpretar solo ves lo que transcribes literalmente lo que ha pasado en esta cuenta. Para el análisis puedes brindar un criterio, un juicio de valor diciendo de por qué ha aumentado esa cuenta, compañeros, ¿ya? O por qué ha rebajado, ¿ya? A eso se va, compañeros, ¿sí? Sí, en eso del análisis, el licenciado pidió que respondiéramos esas dos preguntas que él plantea, que es lo Sí, que está de... en su PDF AUX. Sí, porque en eso creo que también tienen dudas algunos compañeros, que es de los factores externos y la evolución de las cuentas. Ya, de los factores externos, de la evolución de las cuentas como les decía, compañeros, ¿a qué se refiere con evolución? Evolución o tendencia nos va a decir en cómo ha evolucionado. ¿Dónde está esa cuenta? A ver. No, yo lo que quiero decir así es de las estrategias que utiliza la empresa, digamos, si está disminuyendo, ¿qué estrategia ha tenido? ¿Ofensiva, defensiva? Así, en ese aspecto tenemos que responder, dijo el licenciado. Sí, sí, AUX. Ya, creo que le estoy logrando entender. Como decía, ¿no? Respecto a las políticas, va a depender mucho de la empresa a la que estén analizando, compañeros. Por ejemplo, en este caso es un hotel y a lo que entiendo me están diciendo de una política agresiva, defensiva, política de crecimiento, política no sé, de inversión, ¿no ve? A eso se refiere. Pero para eso vamos a tener que analizar todo lo que está pasando. Por ejemplo, en este caso, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, préstamos por pagar ha aumentado, ¿no ve, compañeros? En este caso, ¿eso con qué cuentas repercute, compañeros? Pueden repercutir con las cuentas del activo. Por ejemplo, en esta, mira, cuentas por cobrar, ha aumentado también nuestras cuentas por cobrar, también ha aumentado nuestras cuentas por pagar. Ya entonces, ese tipo de cuentas tienen que analizar en el estado de resultados que les va a brindar el licenciado, compañeros, ¿ya? Entonces, las políticas va a depender mucho de la empresa a la que estén analizando. Por ejemplo, eso de las políticas, sí, el licenciado también acá lo ha utilizado, ¿no ven? Pero eso lo utiliza en los ratios, a lo que he visto. Acá está, por ejemplo, una política de financiamiento, una política, ¿dónde está? ¿Qué ha usado el licenciado en tener?
Eso también, como les decía, les voy a pasar, ¿ya? Entonces, a las políticas se refiere a qué tipo de estrategias se está utilizando la empresa. Como les decía, hay estrategias de crecimiento, hay estrategias, por ejemplo, de participación de los activos, ¿ya? Entonces, no podemos usar las mismas estrategias para determinadas empresas. Como les decía, una empresa panificadora, pues vende al día, ¿no ve, compañeros? Entonces va a utilizar diferentes políticas y diferentes, no sé, estrategias que una empresa que, por ejemplo, vende autos en un mes, un auto, dos autos, ¿no ve? Entonces son diferentes las políticas. Por eso hay que tomar muy en cuenta ello, compañeros. Ya, entonces, ¿qué más les ha dicho el licenciado para ver ese punto ahorita? Aux, Sí, sí. estoy mandando al WhatsApp las dos preguntas que nos ha dicho responder en el análisis. Solo quiero las respuestas el licenciado. Pero respecto a esas dos preguntas tenemos que hacer el análisis cuando hagamos el análisis de tendencia. El análisis de tendencia, ya, compañeros, está bien. A ver, nos dice, ¿qué factores han motivado la evolución de los saldos de la empresa? ¿Saldos de qué cuenta, compañeros? O Por ejemplo, sea, de la cuenta que nos toque, de esa hay que analizar qué factor ha motivado. O sea, en el análisis hay que poner qué factor ha motivado a que esa cuenta reduzca o aumente. Y también en la segunda pregunta también hay que responder si la evolución de esa cuenta concuerda con la estrategia de la empresa. El licenciado nos ha dicho que quiere esas dos preguntas. Solo quiero las respuestas en el análisis. No sé si lo podría hacer usted. ya, compañeros, como les decía, en este caso dice, ¿qué factores han motivado la evolución de los saldos de la empresa de esa manera? ¿Sí, no? Entonces, por ejemplo, la cuenta, a ver, ya, tomemos en cuenta la cuenta más común, ¿ya? La cuenta efectivos y equivalentes, compañeros. Entonces, respecto a la primera pregunta que dice, ¿qué factores han motivado? Como les decía, ustedes pónganse desde el punto de vista de la empresa, compañeros. Por ejemplo, en este caso, en el 2014 ha mostrado 580,000 y en el 2015 ha mostrado de 1,600,000 tantos mil. Entonces, ¿ustedes qué pueden decir? A ver, para la primera pregunta, dice, ¿qué factores? ¿Qué factores? Los factores pueden ser el ingreso, el aumento por las ventas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá en el estado de resultados también pueden verlo, ¿ya? Ingresos, mira, acá está, pues, este es uno de los factores, ¿ya? O elementos, ¿ya? La primera pregunta que dice, a ver, ¿qué factores han motivado la evolución de los saldos, de la cuenta, digamos, ¿no? De la cuenta XX, ¿ya? Ay, qué frío. Ya. Entonces, uno de los elementos, como les digo, tienen que analizar las cuentas. Para eso tienen que saber el plan de cuentas, compañeros. Entonces, pero no les digo, no se compliquen mucho. Traten de analizar, por ejemplo, qué ha pasado. Ya, por ejemplo, acá ha habido un incremento. Como les decía, ustedes pónganse desde el punto de vista de la empresa. ¿Por qué puede incrementar la empresa? Tú como empresa, ¿por qué puedes tener un incremento en tu dinero? ¿Por qué te puede llegar más dinero a tu bolsillo? Pues porque has vendido más. Puede ser porque has vendido más. Otro puede ser porque te has prestado del banco y eso te está entrando a tu bolsillo. Otro puede ser que te has prestado de terceros. Otro puede ser que los proveedores te están dando los insumos a saldos, ¿lo ve? A eso se refiere más que todo esta pregunta o este indicador del licenciado. Y en este caso lo vamos a corroborar porque mira, acá dice efectivo, ha aumentado, ¿no ve? En este caso, ¿qué es de los ingresos, compañeros? Mira, ha aumentado. Y estos ingresos son debido a que está haciendo uso eficiente de sus estrategias. ¿Estrategias de qué? Estrategias de venta. ¿Estrategias de qué? De crecimiento, en este caso, ya, compañeros. Mira, de vender en el 2014 de 900,000, 971,000 a 1,103,000 en el 2015 ha habido un incremento. Entonces, para la respuesta de esta primera pregunta, puedes decir, la cuenta ha sufrido un incremento debido a mayores ingresos dedicados al rubro de la empresa, puedes poner. O sea, prácticamente con eso estamos diciendo que ha habido en términos coloquiales, estamos diciendo que ha entrado más efectivo a esta cuenta porque estamos vendiendo más. En términos coloquiales es eso. Tenemos más dinero porque estamos vendiendo más. Solo es eso respecto a esta primera pregunta, ¿ya, compañeros? No sé si me dejo entender. Otro nos dice, a ver, me han mandado, ya está.
La tendencia de la evolución de los saldos de los estados financieros de la empresa concuerda con la estrategia de la empresa desde el punto de vista teórico. Esta empresa será ofensiva de expansión defensiva. Ya, entonces, esto lo analiza también en los datos, ya, compañeros. Entonces, ya, este punto no sé si me deja entender. Esto respondería a la primera pregunta, como les decía. Ya una cuenta más podemos analizar y a ver, una cuenta que es común, ya, inventarios, mira. En este caso, inventarios está aumentando. ¿Por qué se puede deber al aumento de inventarios, compañeros? ¿Esto es positivo o negativo para la empresa, compañeros? En los inventarios, por ejemplo, en este caso son a lo que se dedica la empresa, por ejemplo, puede ser venta de celulares, ya están produciendo más y esto se va a quedar a inventarios, ¿ya? Entonces, para mí esto significaría un estancamiento, compañeros, que la cuenta de inventarios aumente, no es bueno porque nos va a mostrar que bueno, no es mucho el estancamiento que tienen, pero sí está aumentando. O sea, si reduciría el inventario, ¿eso qué significaría? Por ejemplo, de 127,000 a 120,000, digamos, 120,000. Eso indicaría que la cuenta inventarios, por ejemplo, si inventarios tus celulares, estás vendiendo más. Y el que estás vendiendo más, tu cuenta está reduciendo, ¿no ve? A eso se va, compañeros, ¿ya? Entonces, traten de analizar más que todo la cuenta de esta manera horizontal. Si aumenta es por algo, si reduce también es por algo, compañeros. Respecto a la primera pregunta, eso zanjaría ese punto ya, compañeros. El 2 dice, la tendencia de evolución de saldos de los estados financieros de la empresa concuerda con una estrategia de la empresa. Ya, les voy a decir a qué se refiere cada estrategia ya, compañeros. Las estrategias, dependiendo de la empresa, como les decía, ¿no? De las estrategias empresariales pueden ser ofensiva. La estrategia ofensiva es, por ejemplo, si tú no te quieres arriesgar como empresa, si ves por ejemplo, una cuenta que está estático, por ejemplo, en cuentas por cobrar o en alguna, no sé, alguna otra cuenta, por ejemplo, ya tus inventarios o tu total de ingresos, ¿qué tal si es el mismo? El 2014 es el mismo que el de 2015 o tal vez variado, no sé, unos cientos de pesos, ¿no? Unos 500 pesos, no sé, un tanto no tan considerable. ¿Eso a qué se refería? A una estrategia ofensiva, porque la empresa no se está arriesgando a lo que es, no sé, ya sea por las políticas que tiene la empresa, las políticas del gobierno, por ejemplo, ya el gobierno no va a subvencionar el diésel o algo así, ¿no? Entonces, puede que la empresa utilice esta estrategia en lo que respecta a la estrategia ofensiva, que no hace mucho movimiento en sus cuentas, compañeros, ya a eso se refiere la estrategia ofensiva. En el caso de crecimiento, este es el claro ejemplo de crecimiento que está utilizando la empresa, ¿no ve? ¿Por qué? Porque está utilizando, por ejemplo, las cuentas principales. Se está viendo una evolución, llamémoslo así, si quieren, una evolución o una tendencia, por eso se llama tendencia, compañeros, ya, porque tiende a subir o tiende a bajar, ¿ya? Y cuando tiende a estar estático, es una estrategia ofensiva, o está estático, pues, ¿ya? Entonces, en este caso se puede ver, en el caso del Hotel Ciudad, se puede ver una estrategia de crecimiento y expansión, ya, compañeros. Entonces, a eso se va lo que es las estrategias que utilizan las empresas, ya, compañeros. Pero como les decía, va a depender mucho de la empresa que estén analizando. Por ejemplo, les decía el caso de las empresas panificadoras que venden al día, entonces su estrategia va a ser de crecimiento. Y las estrategias, por ejemplo, de una empresa que vende vehículos, generalmente son las de defensiva o en este caso, de puede ser también ya, compañeros. Entonces, van a verlo por eso también el licenciado les está haciendo analizar de esa manera, ¿ya? Entonces van a aplicar la fórmula, les va a dar los resultados de esta manera y ustedes van a ver qué ha pasado. Por ejemplo, ha aumentado. ¿En cuánto ha aumentado? Por ejemplo, acá, mira, total ingresos ha aumentado en cuánto. Nos dice que acá ha habido se puede ver, ¿no? Se puede evidenciar que hay un incremento. ¿En cuántos bolivianos ha aumentado? Eso nos va a dar la respuesta a la variación absoluta. Y la variación relativa nos va a decir en cuánto ha aumentado eso en porcentajes, ¿ya, compañeros? Entonces, respecto a la segunda pregunta de las estrategias, va a depender mucho del tipo de empresa o de dónde la empresa esté en el sector industrial, ¿ya? Ya, pero como les digo, compañeros, uno de los guachos, llamémoslo así, uno de los tips es, clarito se ve una estrategia de expansión o de crecimiento cuando las cuentas principales, la de efectivo, que ya puede ser la de inventarios, puede ser, la de maquinaria y equipo, la de, no sé,
la de propiedades, la de terrenos esté aumentando. Si aumenta, es que es una estrategia de crecimiento, por eso está aumentando, compañeros, ¿ya? Entonces, una estrategia defensiva es generalmente cuando está casi estático, ya cuando casi no se ve que hay movimiento, ya, compañeros. A eso se refiere a las estrategias, compañeros, ¿ya? Acá también dice, ve, la defensiva eliminando pérdidas o neutros, ya cuando la empresa solo tiene propósito a incrementar sus utilidades, ya, compañeros. Entonces, como sabemos, las empresas se crean para generar utilidades. Otra de las cuentas que les puede hacer analizar el licenciado es, les puede decir, analice e interprete, como ustedes decían, analice e interprete la cuenta o los resultados de la gestión o las utilidades de la gestión. Ya, mira, esta es la interpretación que ha hecho el licenciado, incluso acá está, mira. Y lo ha hecho con la utilidad neta. Ahí está el licenciado, mira. En este caso, ya, ¿qué podemos decir? Mira, como les decía, en este caso de la utilidad, ¿qué podemos ver, compañeros? A simple vista, de las dos gestiones, 2014 y 2015, hay un incremento de 24,000 a 76,000. Ya hay un incremento, ese es un indicio, compañeros. Hay un incremento de 52,000, tantos en bolivianos, y respecto al porcentaje hay un crecimiento del 215%. Entonces, ¿cómo lo interpretó el licenciado? Mira, observen, dice, ¿cómo se observa la utilidad neta del periodo en el Hotel Ciudad? El incremento incrementó en 215%, acá está este resultado, ya lo tenemos, entre la gestión 2014 y 2015. Entonces, ha analizado estas dos gestiones, ha visto en cuánto ha aumentado, y si hubiera disminuido, entonces hubiera puesto ha disminuido, ¿no ve? Entonces, como ha aumentado, acá se observa la utilidad neta del periodo, nos dice, ¿no ven? Es un incremento, dice. Entonces, estas palabras claves como incremento, decremento, o se ha mantenido estático, esas palabras clave, contémplenlo ya, compañeros. Ya, esa es la primera interpretación de lo que es la variación relativa. Como les decía, podemos interpretar ambos podemos interpretar, por separado podemos interpretar ambos o podemos fusionarlos, ¿ya? O como lo vean ustedes conveniente, ¿ya? En este caso el licenciado lo ha separado, ¿ya? En la interpretación dice lo mismo, como se observa la utilidad neta del periodo en el Hotel Ciudad, incrementó en bolivianos 52,510 entre la gestión 2014 y 2015. Esta es la interpretación que ha hecho el licenciado, compañeros, ya, esto no lo he hecho yo. Así que, como les digo, ves lo que ha pasado en esas cuentas y más que todo en lo que es en la interpretación, solo ves y transcribes lo que ha pasado. Aquí literal lo ha hecho así, ha aumentado en 215% en esas dos gestiones. Ha aumentado en esas dos gestiones, ha aumentado, pero ya en bolivianos, en moneda, ¿no ve? 52,510. Y acá ya tenemos los guachos, ¿no? Y para el análisis que ha hecho el licenciado, por ejemplo, dice, este incremento de la utilidad, como ya sabemos que hay un incremento, fue resultado del manejo eficiente de los puntos de distribución en los mercados locales de las ciudades metropolitanas. ¿A qué se refiere con esto? O en términos coloquiales se está diciendo que ha habido más ventas, compañeros, ha habido más ventas, por eso ha habido mayor ingreso, por eso a mayor ingreso va a tener mayor utilidad, compañeros, ¿ya? Entonces, a eso se refiere, algunas cuentas, como les decía, se relacionan, ¿ya? Ha hecho un segundo análisis el licenciado, ¿qué dice? La evolución de la utilidad neta del último año responde a una estrategia de crecimiento, como les decía, compañeros, ¿ya? Entonces, cuando ya se los vuelvo a leer, ya en este caso la palabra clave, ¿qué sería? Estrategia de crecimiento, ¿ya, compañeros? En este caso ya respondería a sus dos preguntas, ¿ya, compañeros? Entonces, recuérdense las palabras clave, compañeros, ¿ya? Entonces, cuando una cuenta tiende a subir, por ejemplo, las cuentas más importantes, ¿qué les puede decir? Utilidad del periodo les puede decir, total costos y gastos les puede decir, ingresos les puede decir con respecto al balance general. ¿Qué les puede decir? Les puede decir qué parte les corresponde a los accionistas, en este caso el capital social, qué tanto corresponde, o les puede preguntar qué tanto está endeudado la empresa y el endeudamiento en qué cuentas está en el pasivo, compañeros. Y como estamos analizando lo que son, por ejemplo, este tipo de cuentas en el corto plazo, pues vamos a tomar las cuentas que estén en el pasivo corriente nada más, compañeros. Si tomamos las que están en el no corriente, estamos diciendo ya los financiamientos a largo plazo, más allá de un año, compañeros. Ya, entonces, como les decía, analicen bien las cuentas que les da, vean si tiende a subir o si tiende a bajar o si tiende a estar estático y eso ya tienen ya hay un guacho, un secreto por decirlo así, desde crecimiento estático o está de crecimiento ya, compañeros.
De ahí va a tener las políticas también que utilice la empresa ya, compañeros. No sé si me deja entender. Como les digo, ¿ya alguna duda, compañeros? Auxiliar, buenas noches. Una consulta. Buenas. El análisis de tendencia se debe restar la, si más no me equivoco, es la última gestión menos la anterior gestión para la variación relativa dividida entre la última gestión, ¿no es verdad? O sea, la variación absoluta dividida entre la última gestión. Sí, compañero, como les decías, hay una pequeña confusión ahí. Para la variación absoluta, sí, se debe de estar la gestión actual, por decirlo así. Por ejemplo, si esta es la del 2020, llamémoslo así, y esta es la del 2019, vas a estar estas dos cuentas. ¿Quieres analizar la cuenta, digamos, una cuenta? A esta cuenta la estamos moviendo mucho ya. Entonces vas a analizar, por ejemplo, la cuenta total de ingresos. Tomas el saldo del año actual, que en este caso es 2020, los restas el saldo del año anterior, que sería 2019. Esa resta te va a dar la variación absoluta. Esa resta, compañeros, mira, ahí te lo vamos a ver con la calculadora, de 1.103.956 menos 971.857. Me da ese resultado ya, compañero. Mira, el mismo resultado, 132.099, ¿no ve? Entonces, para la variación absoluta es eso, ¿ya? Para la variación relativa, entonces, ¿qué nos va a decir la variación relativa? Nos va a decir en cuánto por ciento se ha incrementado esa cuenta. Y como tenemos este resultado, lo multiplicamos, bueno, lo dividimos, ¿ya? Por el saldo de 10 años, que sería de 2019, 900. Entre el anterior año no es dividido entre la última gestión, que en este caso llegaría a ser el 2020. En este caso sería de la gestión anterior, compañero, ¿ya? Entonces, como les decía, no sé si has visto, les he pasado unas formulitas, un Excel en todo caso, para que puedan guiarse. Acá están todas las fórmulas, ¿ya, compañeros? Mira, acá está la fórmula de la variación absoluta y la variación, la fórmula de la variación relativa. Acá nos dice del saldo del año anterior, como les decía. El saldo que estamos calculando o analizando va a ser el actual. En este caso sería el 2020. Y cuando hablamos del saldo del año anterior, estamos hablando del saldo más antiguo, del 2019 en este caso, ¿ya, compañero? No sé si me deja entender. Sí, entonces sería dividido entre el saldo de la gestión anterior para la variación relativa. Sí, exacto, compañero, exacto, exacto. Entonces, ya tienes el resultado, por ejemplo, de la variación absoluta, ¿no ve? Ya has sacado, has restado estos dos, la gestión actual menos la gestión anterior, te da la variación absoluta. En bolivianos, en este caso de 132.099. Ya tienes este resultado. Ahora, este resultado, para la variación relativa, vas a dividir este resultado con la gestión anterior, con esta gestión, con la gestión 2019 y te va a dar la variación relativa. Y lo multiplicas por 100 y lo tienes en porcentaje, compañero. Ya, muchas gracias, auxiliar. Otra consulta. Cuando las cuentas son positivas y negativas para la variación absoluta, se debe restar la última gestión menos la anterior. ¿Y qué sucede si en el caso una cuenta es positiva en una gestión y en otra gestión es negativa? Porque ahí tendríamos diferencia de signos, entonces, ¿cómo se utilizaría esa forma? Sí, de la misma manera se utiliza la misma fórmula, compañero, solo que utilizas el signo ya. En este caso, por ejemplo, dices en el 2020, digamos que ya no ha habido ventas, ya total ingresos, hayamos tenido saldo negativo, ¿ya? Y de la misma manera, ¿ya? Eh, con el signo tal cual, por ejemplo, en este caso de 971.000, no, en este caso sería el signo del año del actual, ¿verdad? Para la variación absoluta, el del actual sería de menos 1.103.956, dependiendo de la cuenta que vayas a analizar. Ahí también tienes que restarle, tienes que seguir restándole la gestión anterior. Así que no va a depender mucho de que si es negativo. Si es negativo, igual tienes que usar el mismo saldo negativo, porque ese resultado nos está brindando la empresa, ¿no ve? Entonces, con eso no nos haremos mucho lío, compañeros. Y utilicen el mismo signo que está para ese análisis, ¿ya? Entonces, los de estas, y te va a dar este resultado, ¿ya? Por ejemplo, de menos 20.000, acá está sale, no, menos 2 millones. Menos 2 millones significa, ¿ya? Entonces, ¿qué ha habido en este caso?
no ha habido ingresos, ha habido mejor pérdidas, ¿no ve? Entonces, en este caso, acá también se va a ver reflejado, no está configurado este Excel, pero como te decía, acá ya te va a resultar un resultado negativo, ¿ya? Entonces, utilizas el mismo signo, si acá está con negativo, le utilizas el mismo signo, en la misma fórmula, ¿ya? Entonces, no hay mucha complicación. En este caso, te va a decir que ha habido, no sé, un decrecimiento en este caso de la cuenta. En vez de tener ingresos, estás teniendo pérdidas, ¿no ve? Entonces, ¿en cuánto estás teniendo pérdidas? En 213%, ¿no? No sé si me deje entender, compañero. Está bien, auxiliar. Muchas gracias. Auxi, Listo. Sí, dime. y si por ejemplo en la gestión 2019 ya teníamos pérdidas y en la 2020 nos recuperamos, ¿cómo sería? De la misma manera, igual, compañeros, no nos haremos mucho lío con eso. Ajá, ejemplo, acá tenemos pérdidas. ¿Esto qué indica? Por ejemplo, generalmente presentan una empresa pérdidas cuando recién está comenzando, ¿no ven? Cuando está comenzando, está en su etapa de inserción al mercado. Entonces, ¿puede presentar pérdidas? Claro que sí puede presentar pérdidas. Sí, hay estados financieros. Sí, hay uno que me ha tocado a mí, incluso el año pasado, bueno, ese año, me ha tocado una empresa que tenía pura pérdidas. No sé, a ver a quién le habrá tocado bodegas y viñedos. La Concepción, creo que si no me equivoco, bodegas y viñedos, espero ya. Me resultaban, incluso aquí en la utilidad había pérdida, por ejemplo, aquí en el periodo, por ejemplo, donde tiene que decir utilidad neta del periodo, salía como resultados de la gestión nomás, o resultados, o no, generalmente no sale pérdida, porque a las empresas no les conviene poner pérdida, ¿no ve? Así los accionistas ya no van a invertir, ¿ya? Pero en este caso, por ejemplo, ¿qué pasa si en el 2019 había negativos, como dices, ¿no? Entonces, no había utilidad en este caso. Este caso todavía puede ser real, eso les puede poner el licenciado ya. Entonces, o se puede plantear en su examen. ¿Qué tal el 2019? Había pérdidas, compañeros, no había utilidad. Hemos perdido como empresa. Queremos saber la variación absoluta. En el 2020 nos hemos recuperado ¿con cuánto? Con 76,000 de ingresos ya, de resultados de la gestión. Entonces, aplicamos la misma fórmula de la misma manera ya, compañeros. Entonces, de 76,866, les restamos, entre paréntesis, ya le ponemos 9, menos 24,365, ¿ya? Ay, no sé si estoy diciendo bien la forma, pero me da ese resultado, compañeros, de 101,231. Incluso esto es más bonito de analizar y de interpretar ya, compañeros, pero con respecto a los signos no se hagan mucho lío. Puede que una empresa tenga pérdidas, sí, pero ¿qué tal si tú quieres utilizar para la fórmula, como dices, no ve? En la fórmula no nos da, por ejemplo, no nos dice qué hacer si nos da un resultado negativo, no nos dice la fórmula, ¿no ve? Entonces, pero utilizamos el mismo signo. ¿Por qué? Porque se puede dar un periodo en el que se ha visto las pérdidas, sí se puede dar, compañeros, ¿ya? Entonces, en este caso ha habido una pérdida de menos 24,000, se ha recuperado en el siguiente año y ha habido lo que es una variación absoluta. ¿En cuánto se ha recuperado? Pues en 101,000 se ha recuperado. Entonces, de deber o de no tener utilidades, ya tienes utilidades en la siguiente gestión. E incluso para la interpretación es más bonito esto todavía, ¿ya? Entonces, esto igual contemplaría una política de crecimiento y de expansión esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque está incrementando, ¿ya? En este caso, como les decía, los guachitos, incrementa, se mantiene estático o reduce, son uno de los elementos que tienen que analizar, ¿ya? En todo caso, mira, acá ha habido un incremento. Esto no es más que la división de la variación absoluta entre el saldo del año anterior. Ya, entonces, con lo que respecta a los signos, no nos haremos mucho lío, utilicémoslos de esa manera ya, compañeras. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Uy, a ver si tarde. Ya, en todo caso, como les decía, este es uno de los ejemplos que ha utilizado el licenciado. Esto se los voy a pasar, esto tal cual lo ha hecho el licenciado, ¿ya? Entonces yo no he modificado nada de esto. Y ustedes van a ver qué ha hecho. Entonces, acá van a darle un clic, va a ver qué ha hecho el licenciado, van a ver que ha hecho diferentes movimientos, ¿ya? Entonces, con respecto a los análisis de tendencia y de estructura, es eso, compañeros, ¿ya? Y como su compañero antes decía, ¿no? Entonces, el punto 1 y el punto 2 de lo que es la interpretación, acá está, el licenciado lo ha hecho en otros términos, pero está acá ya la interpretación. Como les decía, ha interpretado por separado ambas variaciones, la variación relativa y la variación absoluta, y el análisis también lo ha hecho de esa manera, compañeros, ¿ya? Acá está una política de evolución. ¿Evolución? ¿Qué? Positiva. Ya vamos a retroceder a sus datos actuales. Y
un resultado positivo, ¿ya? Entonces acá nos dice, la evolución de la utilidad es positiva, responde a una estrategia de crecimiento, ¿no? ¿Ya, compañeros? Eso es con respecto a los análisis, ya, compañeros. En esto tienen que asegurar igual, ¿ya? Entonces, ¿alguna duda, alguna otra pregunta para saltar a los puntos más importantes de los índices financieros? Ay, compañeros. ¿Ya? Entonces, como decían, despeguen sus dudas, compañeros, no se queden con la duda. Me hubiera gustado, les juro que me hubiera gustado estar ahí presente, no sé, yo les hubiera salvado algo siempre. Pero, como les digo, depende del licenciado, ¿ya? Y ese caso va a depender mucho de eso, ¿ya? Entonces, algún punto que quieran enfocarse, por ejemplo, los índices financieros, compañeros, algún punto que les haya dicho que tiene que ser relevante. Por ejemplo, acá también van a ver lo mismo que hemos hecho conmigo y de la misma manera hemos trabajado con el licenciado de esa gestión. Ya, entonces, es lo mismo, esta es la tabla que el licenciado ha creado cuando estaba cursando en ese año. Entonces, lo he hecho de esa manera ya. Como les voy a pasar esto, van a poder analizarlo y leerlo de mejor manera y ver siempre cómo él ha hecho, ¿ya? Entonces, este es su Excel del licenciado, compañeros, ¿ya? Entonces, alguna cuenta que quieran verificar ustedes personalmente ahorita en este momento, mientras les paso el link ahorita de lo que es la asistencia. Pueden estar comentándome, compañeros, algún punto que quieran reforzar. Como les digo, compañeros, aquí nadie les va a mover, tal vez en el examen les muerdan, pero libérense de las dudas. Libérense de las dudas, no vayan con dudas al examen, compañeros, en la parte teórica. Tengo yo una duda un poquito que es donde en algunos balances, como he visto, es medio que complicado encontrar la cuenta de utilidades netas y utilidades brutas. Ya, ya. Quisiera un poquito reforzar. Sí, compañerita, vamos a ver ese punto ya. Les voy a pasar ahorita el cuestionario de lo que es la asistencia de hoy, aunque ya está. Acá está. Copiar enlace. Como se dice su compañera, ¿no ven? Diferentes planes de cuenta utilizan algunas empresas, compañeras, como les decía ya. Y respecto a ello, como les digo, no nos tratemos de confundir. Ahorita les voy a mandar una ayudita de eso. Ya, ahí está. Les he enviado ya, compañeros, el link para que puedan registrar su asistencia. Ya podríamos ver eso, ¿ya? Ya, compañeros, ¿está bien? Ya, vamos a analizar, por ejemplo, algunas cuentas, ¿ya? Por ejemplo, ojalá les quiera poner, dependiendo del humor del licenciado va a ser, ¿no? Pero ojalá les ponga así cuentas entendibles, ¿no ve? Por ejemplo, a ver las cuentas, ¿qué cuentas quisiera analizar? Por ejemplo, cuentas, inventarios, puede estar, o bueno, la cuenta de efectivo también puede estar con disponibilidades. Les había pasado un plan de cuentas en el cual tienen que ver también ya, compañeros, para lo que es guiarse. Por ejemplo, ahorita les voy a abrir a ver si tengo el archivo. Pero a ver, analizaremos, por ejemplo, como decía su compañera, la droguería Inte analizaremos. Estas son las empresas que me han pasado ya, no sé, algunos compañeros, si me quieren seguir o quieren pasarme sus estados financieros de las empresas para poder analizarlo con ustedes ahorita con respecto a las cuentas, ¿ya? A ver, ya, ¿qué les puede preguntar? A ver, nos decían respecto a la utilidad bruta y a la utilidad neta, ¿ya? Acá es igual la utilidad bruta, compañeros. La utilidad bruta, por ejemplo, se los voy a poner en el Excel, no es más, acá está, incluso el licenciado creo que lo ha sacado. La utilidad bruta no es más que, por ejemplo, total ingresos o las ventas que tengas. En este caso, acá está, dice ingreso por ventas, dice, no dice ni siquiera, por ejemplo, ingresos o que ingresos por ventas o total ingresos o solamente ingresos o solamente ventas, ¿no ve? Entonces, acá en este caso dice ingreso por ventas. Acá está. Nos da un monto del 2022, el 2021, nos da sus saldos. Y acá puedes ver que dice descuento por bonificaciones, anualidades y devoluciones. Luego dice acá costo de
de la mercadería vendida. No, tampoco puede decir costo de la mercadería, puede decir costo de ventas. Acá, ¿qué utiliza? Aquí está, costos y gastos de la operación hotelera. Analizaremos otra empresa más. A ver, vamos a ver. Ferroviaria Andina. Ferroviaria Andina, ¿qué nos dice? Vamos a su estado de resultados, ¿qué nos dice? Acá no nos dice, por ejemplo, ingresos, ¿no ven acá? O bueno, ingresos totales o ingresos por ventas. Acá dice ingresos operacionales, que técnicamente sería lo mismo. ¿Qué le estás restando? O bueno, ¿qué cuentas están inmersas? Dice ingresos por transporte. Acá está, nos está detallando a qué se van los ingresos operacionales. Nos dice que hay ingresos de transporte, nos dice que hay ingresos de transporte por carga, por transporte por pasajeros, nos da este tipo de cuentas, ¿no ve? Entonces, acá nos está dando los ingresos operacionales. Acá, entonces, esto tomaríamos como nuestro total ingresos, compañeros, porque acá ya lo debí sumar. Mira, evidentemente ya lo he sumado, todas estas cuentas, ¿para qué? Para tener ingresos operacionales. Acá no lo puedo marcar, pero es esta ya, compañeros. En este caso, total ingresos sería lo mismo, en este caso, que ingresos operacionales. Esta, la que está acá, las que están relacionadas directamente con la actividad o rubro de la empresa, ¿ya? Y como les decía, ¿a qué es igual la utilidad bruta, compañeros? La utilidad bruta no es más que la resta de los ingresos menos los costos directos que ha tenido con respecto a, a la actividad hotelera en este caso, o a la actividad que se realiza en la empresa. Por ejemplo, acá está. En este caso no nos daba, en este caso del licenciado, el estado de resultados no nos daba, mira. Acá hay ingresos, serían nuestras ventas, ¿no ven? Entonces, acá hay costos y gastos, administración y ventas, depreciación y amortización, que no tiene mucho que ver directamente con lo que es eh, los costos y gastos directos con los que está relacionado la empresa, ¿ya? Acá dice total costo y gasto, ¿no? Entonces, mucho, nada que ver. Para eso, si es que nos da, en este caso, el licenciado lo ha aplicado y lo ha sacado de esta manera, ¿ya? En este caso, solo ha tomado la cuenta que está relacionada. ¿Qué cuentas están relacionadas directamente con el rubro de la empresa? ¿Qué tipo de estas cuentas, cuál está relacionada? Pues esta, la que dice costos y gastos por operación hotelera. ¿Por qué? Porque esta empresa es un hotel y estos costos y gastos son directos relacionados al rubro de la empresa, ya, compañeros. Entonces, a eso tienen que analizar también, ¿ya? Entonces, acá he hecho eso. Mira, por ejemplo, acá está total ingresos del 2000, este sería del 2014, sería del 2015. Entonces, ¿qué ha hecho el licenciado? O bueno, ¿qué ha hecho para sacar lo que es la utilidad bruta? Porque acá no nos daba, mira, en todo caso no nos dice utilidad antes de intereses e impuestos. Acá ya está restando, por ejemplo, administración, depreciación, todo ya está restando. Pero la utilidad bruta solo es la resta del ingreso directo de las ventas sobre los costos también directos relacionados con las ventas, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué ha hecho? Ha copiado esta cuenta, la que está directamente relacionada. 523,723. Le ha restado los ingresos. Restándolo, sale 448,000 ya, compañeros. No sé si entiende, pero con su calculador ustedes lo van a ver entonces de esta manera, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Como les decía, el total ingresos 971,857 y nos decía que no es más, la utilidad bruta no es más que la resta de los ingresos menos los costos relacionados con la actividad de la empresa. Entonces, en este caso, costos y gastos de la operación hotelera. 523,723. ¿Ya? Entonces, acá ya nos da el mismo resultado, 448,134. Eso lo van a sacar con su calculadora. Acá está la utilidad bruta, compañeros. Ya está sacado. Si no nos da, hay que sacarla. Por ejemplo, acá no nos da, ¿no ve? Porque administración y ventas tiene que ver con la empresa. Sí tiene que ver, pero no está directamente relacionado con la actividad comercial de la empresa, compañeros. Depreciación y amortización de la misma manera, ¿ya? Entonces no están relacionadas, por eso no se toma en cuenta para lo que es la utilidad bruta. Así que de esa manera también lo ha hecho el licenciado, ¿ya? Entonces, en este caso, acá está también detallado los gastos operacionales, mira, sumas, remuneraciones, beneficios, materiales, costos, gastos generales de operación, gastos de administración, ¿no? Entonces acá nos da total operaciones, ¿no? Utilidad operacional nos da en este caso. Ya restando lo que es los ingresos operacionales menos los costos operacionales, ya nos da la utilidad operacional, compañeros, ¿ya? Gastos de administración, nada que ver, ¿no ve? Entonces, compañeros, en este caso nuestra utilidad bruta sería la utilidad operacional. Y en este caso de para
y este es un secreto, un guachito también, la utilidad neta o las ganancias netas o la utilidad o pérdida de la gestión, casi siempre va a estar como último, o les digo casi en su 90, en su 95%, va a estar como última cuenta del estado de resultados, ¿ya? O el estado de ganancias y pérdidas. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, mira, por ejemplo, acá, utilidad, pérdida, utilidad y pérdida de la gestión. Acá aplica en este caso de esta empresa, aplicaría lo que el compañero decía, ¿no ve? En este caso, mira, ha habido, en el 2021, no, al revés, en el 2020 había pérdidas. ¿Pérdidas de cuánto? De 19 millones. Y en el 2021 se han recuperado. Y aún no se han recuperado bien porque no, sus ganancias no son significativas, ¿no ves? Son 31.922 bolivianos de utilidad, pero ya ha habido una utilidad. Y eso, como les decía, es más bonito interpretar este tipo de datos porque ya es evidente que había una estrategia de crecimiento, una estrategia de expansión. ¿No ve? Entonces, es evidente, ¿ya? Entonces, con el tipo de las cuentas no se angustian mucho. A eso se va, ¿ya? Las cuentas, compañeros. En este caso, por ejemplo, como les decía, mira, aquí dice ganancia neta del ejercicio. Esta sería tu utilidad neta, compañeros. La utilidad neta va a ser el resultado después de haberles restado tus gastos, tus costos indirectos, directos, de haberles restado tus impuestos, el impuesto a las utilidades, el impuesto a las transacciones, porque acá, mira, todo lo resta, todo esto lo suma, acá lo suma, los ingresos lo suma, los gastos los resta, los egresos los resta. Acá dice ganancia neta del ejercicio. Esta sería tu utilidad neta, ya, compañeros, para lo que es la aplicación de la fórmula de los ratios financieros, ¿ya? En este caso es positivo, mira, igual ha habido un crecimiento. No, está al revés. Ha habido un decrecimiento, entonces ha habido una baja en ventas del 2021 al 2022. Por eso les decía que se fijen del año, ¿no ve? Yo de manera mecánica lo estoy viendo hacia este lado. Puedo decir que hay un crecimiento, pero es al revés, ¿no ve? Ha habido un decrecimiento ya, compañeros. Entonces, eso es con respecto a las cuentas, ¿ya? ¿Alguna otra duda o pregunta, compañeros, para... Auxiliar, yo tenía una pregunta. Sí, dime, compañero. Es sobre, en la fórmula del ROE pide capital y el auxiliar el licenciado nos ha explicado que el capital se saca sumando el capital pagado más el ajuste del capital y más el resultados acumulados. ¿Y qué pasa si el licenciado no nos da el estado de evolución del patrimonio neto y solo nos da el balance general y el estado de resultados? En el balance general, ¿dónde podría encontrar la cuenta de capital? Ya, compañera, entonces, como anteriormente mencionábamos, sí, evidentemente para lo que es la aplicación de la fórmula de ROE nos pide la fórmula del patrimonio, ¿no ve? Entonces, acá está, por ejemplo, no sé si es un poco confuso, pero incluso en otros libros o en otros signos de investigación, por ejemplo, acá dice retorno sobre el patrimonio, ¿no ve? Entonces, no es para confundirlos ni nada, pero en otros libros toman el total patrimonio para esto. Pero en el caso del licenciado, y hay que adaptarnos a lo que dice el licenciado, nos pide el capital. Yo le he preguntado y esa vez también cuando estaba cursando con él, nos ha aclarado de que para utilizar la cuenta del capital tienen que utilizar aquellas cuentas que están relacionadas con los accionistas o aquellas cuentas que le pertenecen a los accionistas. Por eso dice capital. Por ejemplo, en esta cuenta del estado de resultados, eh, o en estado del balance de general, nos va a mostrar, ¿no ve? Acá nos dice capital social. ¿Esto pertenece a los accionistas? Sí, compañeros, ¿ya? Entonces, esas cuentas debemos tomarlo. Por ejemplo, las reservas, estas reservas no se toman en cuenta. ¿Por qué? Porque generalmente las reservas son para, no sé, para inversiones, no sé, en otro tipo de activos, son para generalmente volver a reinvertir en la empresa. ¿A qué se deben los resultados de gestiones anteriores? ¿Qué nos dicen los resultados de gestiones anteriores? Pues nos dice que, por ejemplo, en el año 2018 ha habido, digamos, más ganancias. Entonces, a eso se debe estos resultados de gestiones anteriores. Por ejemplo, 2014, acá hay, digamos, en 2014, acá está, de 24.000, ¿no ve? Nos dice que hay una utilidad. Este sería un resultado de gestión anterior que sería positivo. ¿También le pertenece a los accionistas? Sí, compañeros, ¿ya? Entonces, más que todo, esas dos cuentas pertenecen. Por ejemplo, la última práctica que nos ha dado el licenciado, o bueno, que nos ha hecho analizar, ¿no ve? Eh, con esto vamos a acabar ya, compañeros.
que nos ha hecho analizar, por ejemplo, acá esta novela de utilidad. ¿Dónde está? La del patrimonio, ¿ya? Ahí están para el patrimonio tienen que tomar en cuenta aquellas cuentas que están relacionadas con el capital de los socios, ¿ya, compañeros? Este es el Excel, pero creo que no está resuelto. Eh, ya. Este es la práctica que nos había dado que resolvamos con ustedes, ¿no, compañeros? Entonces, para el caso del patrimonio, he utilizado 3 cuentas para lo que es el patrimonio, ya, como nos decía, no he tomado el total patrimonio, porque incluso esta duda yo la tenía y le he preguntado al licenciado y me ha dicho que, bueno, nos indicó que tenemos que tomar en cuenta aquellas cuentas que están relacionadas con los accionistas. Por ejemplo, acciones preferentes no está relacionada con los accionistas. Acciones comunes, sí. Superávit en acciones comunes. ¿A qué se refiere el superávit? Superávit es cuando ha habido, por ejemplo, mucho ingreso o mayor ingreso y pues es el resultado, ¿no? Ha habido un incremento. Por ejemplo, tu meta era vender 50,000 zapatos, pero has vendido 60,000. Entonces, a eso se refiere el superávit. Entonces, ha habido mayor utilidad y lo han puesto en superávit en acciones comunes. Esto pertenece a los accionistas también y los resultados acumulados también, ¿ya? Entonces, a eso se refiere para lo que es tomar en cuenta la del capital, ¿ya? Entonces, tomemos en cuenta lo que el licenciado nomás dice. Por ejemplo, si en este caso de otra empresa nos dice, mira, aquí dice capital pagado. En este caso, en el caso de esta empresa, ¿qué cuentas debo tomar para el patrimonio, no? Entonces, en este caso tomarían capital pagado pertenece, sí, los aportes y los ajustes no pertenecen mucho a lo que es las cuentas de los accionistas. La reserva legal tampoco corresponde, compañeros, ¿ya? Entonces, capital pagado y resultados acumulados, sí, esas ambas cuentas deberían tomar en cuenta para lo que es la aplicación de la fórmula, ¿ya? Del ROE, ya, compañeros. Entonces, en este caso deberían tomar en cuenta eso, ¿ya? No sé si me deje entender, pero no se dejen confundir. Capital pagado. Entonces, ustedes pónganse en mente eso. Para el patrimonio, para el cálculo del ROE, en respecto al patrimonio, debo tomar en cuenta aquellas cuentas que están relacionadas con el capital de los accionistas o socios, llámenlo así. Entonces, leen uno por uno o pueden leer. Ojalá, por eso les digo, ojalá que les dé algo sencillo, licenciado. Ojalá que les dé algo sencillo y puedan ustedes analizar o que les ponga capital social o, o capital a los accionistas o capital pagado, ¿no ven? En ese caso sería sencillo, ¿ya? Entonces, en este caso, tomas capital pagado, tomas resultados acumulados, sumas estas dos cuentas de 132 millones y 31,900 tantos, entonces sumas esas dos cuentas y eso utilizas y aplicas para la fórmula de lo que es el ROE, ya, compañeros, el retorno sobre activos o el retorno sobre el patrimonio, ya, el ROA o el ROE, ya. Entonces, compañeros, eso sería para la fórmula del capital. ¿Alguna otra pregunta, compañeras? Ya, compañeros, como les decía, también he subido anteriormente un video, ya nos hemos pasado, anteriormente he subido un video de lo que es el Classroom, y eso también pueden verlo, analizarlo también, ¿ya? Ese es este Excel que he trabajado el licenciado, esa gestión, también se los voy a pasar ahorita, se los voy a pasar al grupo, ¿ya? Entonces vean, analicen bien, y respecto a su examen, como les digo, yo voy a estar por inmediaciones de la carrera, a ver si hacemos algo, pues. No, es que como les digo, no quiero que les vaya mal en su examen, ¿ya? Y eso, no nos trataremos de complicar con cosas no tan complejas, ¿ya, compañeros? Y cualquier duda, alguna pregunta, me la hacen saber. Pero como les digo, voy a tratar de coordinar también con sus representantes para ver de qué manera les puedo ayudar mañana, ¿no? Como dicen por ahí, todo se vale menos hacerse pescar, ¿no ven? Pero no lo malinterpreten, ¿ya? De alguna manera me gustaría ayudarles, compañeros, ¿ya? Entonces vamos a estar coordinando, ¿no? Ya, con sus representantes, así que hasta aquí. Va a estar en la casera, ¿no? Ese día, el día, va a estar en la casera, ¿no? El día viernes. Sí, compañeros, también voy a estar en la casa entonces. Vamos a coordinar entonces en la casera, si yo les debería, porque el examen es a las 12, igual, la última hora es. Ya está bien, compañero. Ya, vamos a ¿Qué cosa le vamos a preguntar ese mismo momento? ¿Vale? Sí. Listo, hermano, listo. Vamos a estar charlando, ojalá. Vamos a rezar también que
que les dé sencillo, que no les complique, ¿no? Licenciado, va a depender mucho también del humor, como les decía. Ya, entonces, espero que ya se han registrado al link de su asistencia, compañeros, respecto a su asistencia. Ya, entonces, hasta aquí acabaría la clase, compañeros. Suerte, éxitos, no suerte, ¿no? Éxitos en su examen. Y como les decía, no se queden con las dudas, pregúntenle al licenciado, aunque sea una pequeña duda, pregúntenle, aunque les responda de mala manera o no sé, lo que sea, van a despejarse de dudas ya, compañeros. Voy a tratar de estar ahí en el examen de alguna manera, colgarme o lo que sea, para que pueda ayudarles ya. Pues de verdad quiero que les vaya bien, compañeros. Si les va bien, no sé, les he dicho, vamos a mirar película, no sé, ya, así que espero que les vaya bien. Tiene que irles bien. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, alguna pregunta para cesar esto, compañeros? Sí, hermano, dime. Yo creo que en la parte teórica igual va a entrar, yo creo, Auxin, ¿no? Yo supongo lo básico, todo lo que nos dio en su material, yo creo que va a entrar, ¿no? Sí, compañeros, eso les va a entrar. Les puede preguntar cuáles las fórmulas, qué índice o qué ratio nos permite medir el índice de liquidez o los ratios, los resultados de liquidez, qué ratio nos permite medir el retorno de los activos. Entonces puede preguntar ese tipo de cosas, ¿no ve? Entonces, qué cuentas están inmersas dentro de lo que es las cuentas de financiamiento. Entonces, esas cuentas, ese tipo de preguntas pueden entrar ya. Como les decía, lo que yo tengo respecto a la parte práctica, se los voy a pasar. Voy a hacer todo lo posible para colarme en el examen o lo que sea, pero como les digo, más que todo depende del licenciado ya. Entonces, si le hubieran ustedes sugerido al licenciado que mi persona esté presente, lo que año pasado generalmente hacían eso, ¿no? Entonces, cuando los estudiantes le piden, la licenciada me comunica, o en todo caso la licenciada me sabe comunicar y se está presente. Pero en este caso yo me he ofrecido al licenciado y no quería. Ya, entonces, compañeros, éxitos en su examen. Y sí, También le había comentado al licenciado algo también así por interno, a ver si quiere también y si es que se puede también en el examen puede estar presente usted, ¿sí? sí, compañero, no, porque sería de gran ayuda para mí. No sé, como les digo, no, quiero que les Vale. vaya bien este examen. Lisa, compañeros, como les decía, quiero que les vaya bien en su examen. Eh, Voy a estar coordinando con sus representantes para ver la manera en cómo puedo ayudarles. Ya, como les decía, este primer examen tienen que asegurarla. ¿Ya? Así que mi mayor deseo también es que a ustedes les vaya bien, compañeros. ¿Ya? Si no hay nadie, nada más que algo tiene que decir, ya podríamos acabar la clase. La clase, diré la sesión. Ya, compañeros, y como les decía, éxitos en su examen. No se aflijan, no se pongan nerviosos. Ver ahí se les puedo poner musiquita, ¿no? Pero ya, entonces tranquilícense, compañeros, y hasta otra. Éxitos. Listo, sí, hasta luego.